Tomen asiento, queridos hermanos, Dios les bendiga esta preciosa noche y permítanme un poquito poder hablarles acerca de la palabra de Dios. Todos de repente tenemos esto en nuestras manos, ¿no es cierto? Usted de repente lo ha leído, en algún momento lo ha podido meditar en la Escritura, quizás de repente usted es una persona que nos visita por primera vez y ha tenido pequeñas pinceladas acerca de la palabra de Dios. Y a mí me gustaría hablar acerca de la palabra justamente de Dios. Y cuando entendemos la palabra de Dios, el evangelio o las buenas noticias llegaron más o menos, déjeme construir eclesiásticamente, más o menos en 1532 aproximadamente. Claro, llegó un poco raro, un poco extraño, una lógica rara y extraña, aplastadora y avasalladora con la conquista. Trajeron obviamente la Escritura, usted conoce la historia del Perú, y trajeron la palabra de Dios, lo cual el Inca o las personas no lo entendieron o no lo comprendieron. La cosa es que ese evangelio que llegó un evangelio abrupto, un evangelio violento, un evangelio que realmente no respetaba absolutamente nada. Pero el problema no era la Escritura. El problema no era la palabra. El problema eran quizás los que estaban trayendo la palabra. Y bueno, la Escritura siguió avanzando, año 1888, 1930, comenzaron a llegar algunos protestantes, entre ellos llegó pensamientos, algunos misioneros anglicanos, algunos luteranos, trayendo también la palabra. Claro, bajo su contexto, bajo su cosmovisión, y era un evangelio incipiente. Sea de hecho de paso, nosotros vamos a cumplir 100 años, la Alianza Cristiana y Misionera va a cumplir 100 años aquí en el Perú, el próximo año, en la ciudad de Cahuapanas. Fue ahí y yo voy a estar yendo posiblemente en estos últimos días, vamos a estar viajando un grupo de hermanos a Cahuapanas. Y es interesante porque entra supuestamente el evangelio, un evangelio a mi criterio que no tenía mucho poder, porque la religión tradicional estaba aquí. La bolsa, el algodón y obviamente el azúcar en esa época, cuando recién estaba entrando el evangelio, estábamos nosotros supuestamente en la bolsa de valores de Nueva York. Y ahora usted me tiene que preguntar y decir, pastor, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Sí, bueno, tenemos la palabra, tenemos la Escritura, hemos crecido numéricamente, pero le tengo que decir algo, lamentablemente, los niveles de corrupción continúan siendo altos. Si supuestamente llegó la Escritura y llegó la palabra, ¿por qué la corrupción, la trata de personas, el sicariato, la violencia es parte normal de nuestras vidas? ¿No será que nos hemos acostumbrado a vivir supuestamente entre la palabra incipiente o el libro o el texto y no un estilo de vida? ¿No será que de repente cuando llegó la Escritura no logramos entender a qué cosas se estaba refiriendo? El apóstol Pablo tenía casi un problema muy similar al de nosotros. El apóstol Pablo comenzó a predicar a los romanos, obviamente una cultura también muy parecida a la nuestra. Estaba el famoso circo romano, no habían derechos humanos, la esclavitud era parte normal, el pensar diferente te traía problemas. Y quiero que me acompañes a la Escritura, Romanos capítulo 10. Han traído su Biblia, ¿no? Un libro negro, dice Santa Biblia. ¿Sí? Prende tu Biblia. Yo sé que son nuevas generaciones también, no hay problema. Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante. Y no te preocupes, si no tienes Biblia, ya tenemos librería, tú puedes ir a la cafetería también a comprarte una Biblia. Dice Romanos 10, ¿lo tienen ahí? 13 al 15. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán en aquel quien no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Cuando tú lees este texto, yo lo he leído creo que 3 millones de veces. Lo he planteado en conferencias misioneras. Hemos hablado muchas veces, pero aún creo, en pleno siglo XXI, no hemos entendido el valor del Evangelio. Y permítame hablarle de este primer punto. Cuando tú lees el versículo 13, dice: el que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? ¿Salvo de qué? ¿De qué necesitamos supuestamente ser salvos? Mire, pastor, yo estoy bien en este mundo líquido en el cual yo camino, trato más o menos de ser una persona buena. ¿Y de qué cosa quiere salvarme el Señor? ¿Cuál es el meollo del asunto por el cual supuestamente dice que el que invocare el nombre del Señor será salvo? Y claro, no hemos entendido que el Evangelio empieza a transformar. Y venimos a nuestras iglesias. Claro, el día de ayer fue día de Santa Rosita. Quizás tú fuiste al pozo a entregar tu cartita, no lo sé. Pero tenemos en nuestra cabeza mucha religiosidad. Y la religiosidad no está permitiendo que nosotros comprendamos el valor del Evangelio. Esta religiosidad que la tenemos todos, absolutamente todos, porque el Evangelio ya llegó hace muchos años. Nadie te va a matar, nadie va a hacer nada contra ti, no te van a tirar una bomba, no te van a secuestrar, no vas a tener 8 años de cárceles por tener la escritura en la mano. No, tienes la escritura en la mano, pero hacemos congresos misioneros, hacemos trabajos para la familia, regresamos nuevamente a nuestra casa y después ¿qué? Claro, usted va a escuchar este mensaje, qué bonito, qué lindo, gracias pastor. Los que van a venir mañana también escucharán el mensaje y el día lunes regresamos a nuestro mismo ciclo normal de vida. ¿Eso era lo que supuestamente estaba planteando de lo que nos quería salvar? ¿Nos compramos politos cristianos? ¿O quizás tú pisas la iglesia cuando hay un funeral solamente? ¿O tal vez te acostumbraste a venir sábado tras sábado, domingo tras domingo? Y claro, tú dices, soy una persona buena porque no he matado a nadie. Bueno, no he robado poquito. Porque a veces pensamos que los políticos son los que roban, pero cuando yo me robo el cable del costado del vecino, eso no es robar, eso es compartir, ¿no? Y empezamos un poquito a tener una cultura eclesiástica y no un estilo de vida. Y cuando tú tienes una cultura eclesiástica, tú puedes seguir viniendo todos los días, seguir cantando lo que hace un rato hemos cantado y no entender el valor del Evangelio. Y esto decía nuevamente el apóstol Pablo: ¿y cómo irán? ¿Y cómo predicarán? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Simplemente quiero que pienses y te voy a dejar una primera pregunta para que tú le des vueltas. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Dónde están tus prioridades? Piensa un momento. Quizás tu prioridad es ese título que tienes que sacar y es válido. Quizás tu prioridad son tus hijos. Quizás tu prioridad es tu negocio, tu esposa. No lo sé cuál es tu prioridad. Pero cuando tu prioridad no es Cristo, tu mirada empieza a desviarse. Tu corazón empieza a voltearse. Tus deseos ya no es agradar a Cristo, porque te has dado cuenta que preferimos agradar más a los demás que agradar a Cristo. ¿Te has dado cuenta? Le tenemos más miedo a la presencia del pastor que a la presencia de Dios. Y claro, mientras que nosotros estamos en esta ciudad convulsionada, actuamos como mejor nos parece, ¿no?
Total, nadie me ve. Y claro, no hemos entendido, y esto es lo segundo que quiero dejarte, el proceso del evangelio. Mucha gente no tiene ni la menor idea cuál es el proceso que Dios ha empezado en nuestras vidas. Claro, a veces decimos, ven, entrega tu vida a Cristo, levanta la mano, pasa al frente y ya eres cristiano. Listo, de aquí en adelante no vas a pecar, no vas a cometer ningún error, vas a ser casi un angelito. Y cuando yo me encuentro con la realidad, me empiezo a dar cuenta que no es así. Me empiezo a dar cuenta que lucho con mis emociones. Me empiezo a dar cuenta que empiezo a pelear con mis convicciones. Empiezo a darme cuenta de que hay momentos en que tengo ganas de ahorcar a mi mujer. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Claro, yo sé que aquí nadie tiene esos deseos. Eso me pasa a mí. Hay momentos en que tú quieres corregir a tu hijo y santo Dios, ¿no? Lo corriges con la mano de hierro. Y claro, y permíteme ir a Filipenses capítulo 1, versículo 6, y el mismo apóstol Pablo lo tiene que decir. Mira lo que dice el apóstol Pablo, y creo que está ahí en la pantalla. Estoy convencido de esto. Lo decía Pablo, el que hace un rato estaba diciendo, ¿y cómo? ¿Y cómo? El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El gran problema que nosotros tenemos es que no hemos entendido que tú y yo estamos entrando a un proceso en un mundo de lo instantáneo, de café instantáneo, de relaciones instantáneas, de amores instantáneos. No hemos entendido que Dios nos está llevando a un proceso doloroso y fastidioso. Y este proceso, obviamente, a nosotros no nos gusta en un mundo líquido. Quiero que pienses en esta otra segunda pregunta. ¿Cuántas relaciones profundas tienes? Personas a las cuales tú puedes decir, yo confío ciegamente en estas personas. Algunos ni confían ni en su esposo ni en su esposa, ¿no? Claro, como supuestamente tenemos una vida, caminamos con la vida, pero no tenemos una relación profunda. No tenemos convicciones profundas. Antes el no matar era... El no matar simplemente no lo cuestionabas. Ahora depende de qué. Antes el no robar era no robar. Pero ahora si tengo necesidad, ¿qué tiene de malo? No tenemos disciplinas profundas. Y estas disciplinas profundas, te estoy hablando, cuánto tiempo pasas a solas con Dios, cuánto tiempo pasas con tus hijos, cuánto tiempo pasas con tu esposa. ¿Qué es más importante, mirar lo que está dando en Netflix o tener un tiempo de comunión con tu familia? ¿Sabes? Cuando empiezas a entender el poder del evangelio, cuando empiezas a entender lo que Dios está produciendo en tu vida, cuando empiezas a entender lo que Dios está transformando de una forma consciente. Esto no es simplemente una cosa así rara que te va a venir. No. Que si tú y yo no entendemos conscientemente lo que Dios está produciendo en nuestras vidas, jamás van a haber cambios. Jamás. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Tú lo puedes leer. Yo voy a agarrar algunas pinceladas. Efesios capítulo 5, versículo 8 decía, porque ustedes antes eran oscuridad, ahora son luz en el Señor. Vivan como hijo de luz. Antes era yo una persona ciega. Todas las cosas me parecían normal y tomaba decisiones sobre las cosas que supuestamente para mí eran correctas. Pero al llegar el evangelio, la palabra de Dios, no el libro, sino la potencia de la palabra de Dios, lo que antes para mí me parecía normal, no me empieza a parecer tan normal. Si antes para mí hablar de divorcio era normal, ahora empiezo a cuestionar y decir, estaba ciego. No sé usted cuánta gente mira en este mundo que camina ciegamente. No estoy hablando que hay gente profesional, hay mucha gente profesional, mucha gente que tiene cosas, pero caminan ciegamente. Sus matrimonios están cegados.
Nosotros tenemos un negocio de movilidad escolar con mi esposa y los niños le cuentan a mi esposa lo que pasa en casa, ciegamente. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a vivir como hijo de luz, aquí la palabra de luz es comenzar a alumbrar en medio de la oscuridad. El comenzar a vivir contracultura. Y cuando empiezas a vivir como un hijo de luz, la gente empieza a cuestionar y no le caes bien a las personas. Segunda cosa que está produciendo el Evangelio. Antes me atraía cosas que ahora no le encuentro sentido. Efesios 5:11. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Piensa un momento cuántas veces tu corazón y tu mente ha sido oscura. Mira, esto es algo con la cual yo lucho, ¿ah? Yo sé que ustedes no luchan con eso, yo sí. Pero hay momentos en que me hacen daño y viene gente y me hace daño. Y hay momentos en que hay personas que me insultan mientras que están manejando su carro y se acuerdan de mi cuarta y quinta generación. O hay momentos de gente que me roba, que me levantan calumnias. Y claro, en mi corazón supuestamente no debería albergar estos momentos de oscuridad, pero permítame ser honesto con usted, porque yo lucho siempre todas las mañanas con eso, porque no quiero ser una persona que camine en el lado oscuro. Hay momentos en que mis hijos me sacan de quicio. Hay momentos en que el vecino me tira su basura al costado. Hay momentos en que el perrito del vecino va a mi jardín y hace las cosas que no debería hacer su perrito en mi jardín. Y me sale el lado oscuro. ¿Sabes? Cuando yo empiezo a entender el poder del Evangelio, empiezo a comprender que esa oscuridad Dios quiere sacarlo y Dios quiere comenzar a trabajar día a día conmigo. Tercera cosa, entro a un proceso de limpieza mental. Efesios 5:13, pero todo lo que es la luz pone al descubierto, se hace visible. Mi forma de pensar empieza a cambiar. Mi forma de actuar empieza a cambiar. Mi forma de percibir a las personas empieza a cambiar. La forma con la que hago negocios empieza a cambiar. Porque he comenzado a comprender que ese evangelio, que es luz, que está penetrando a lo más profundo en nuestro ser y está comenzando a transformar mi forma de pensar, me lleva a una forma de actuar totalmente diferente. Y luego entiendo que el Espíritu Santo es el que me está trayendo todos estos cambios. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en mí, dice Efesios 5:14, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Escúchame, el mismo Dios, el Dios todopoderoso, el Dios inmenso, inmensurable, no solamente fue una levantada de mano, no solamente fue venir a la iglesia, fue un encuentro con Dios que vino a vivir y a morar dentro tuyo, dentro mío. Y ese encuentro con Dios me hace entender que soy de otra dimensión, no que soy mejor. Que tengo que vivir en otra dimensión, que tengo que aprender a caminar en otra dimensión, que a pesar de los golpes, los insultos y las cosas que ocurren afuera o en casa, mi forma de ser siempre tiene que ser igual aquí. Luego escucho que debo ser lleno del Espíritu Santo. Y claro, yo te animo a que tú tomes tu curso bíblico sobre el Espíritu Santo, porque hasta ahorita no hemos logrado entender el poder del Espíritu Santo que actúa y la comunión que tú tienes que tener con el Espíritu de Dios. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando tú no tenías a Cristo en tu vida, déjame decirte que tú eras un cadáver andante. Suena fuerte, ¿no? Creías que estabas viviendo, pero tus decisiones te estaban hundiendo. Pensaste que la forma de criar a tus hijos y la forma de tener tu matrimonio estaba bien, pero al alumbrarte el Evangelio y la Escritura,
comenzaste a darte cuenta que había muchas cosas que tenías que cambiar. ¿Sabes cuál es la tragedia? La tragedia es que en la iglesia del Señor se han metido muchas cosas del mundo. La tragedia es que en la iglesia del Señor nos hemos acostumbrado a tener la Escritura y no comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Sabes? Todo lo que te he explicado, de repente tú miras, pastor, ya lo entendí, pastor, ya lo comprendí. Sí, ya sé que tengo que entrar en un proceso. Sí, ya sé que me va a costar. Y quiero que tú entiendas algo. Yo no sé cuántos creyentes hay aquí que luchan como yo estoy luchando. No sé cuántos creyentes hay aquí que realmente, ¿sabes? A veces tienes que ponerte una máscara y decir que estás bien. No sé cuántos creyentes muchas veces no entienden por qué su corazón se desvía y tu naturaleza te lleva a hacer cosas no correctas o no propias. Y claro, no sé si te ha pasado, pero puedes venir peleado con tu esposo o con alguien, cruzas esa puerta y entra un espíritu especial y ya se te fue lo amargo. Y eres feliz, ¿no? Y te encuentras con un hermano y te dices, ¿cómo estás? Con sonrisa, ¿no? Bien. Claro, hace 2 minutos que has querido asesinar a tu esposa, ¿no? Y claro, estás con los niños, total, tenemos que servir. Pero cuando tú empiezas a entender que somos tan humanos, empiezas a entender que si tú no empiezas a buscar este proceso que Dios tiene que trabajar en tu vida, si tú no empiezas a entender que estabas andando en oscuridad y esa oscuridad siempre va a querer llenar tu vida y si tú no te alumbras con el poder de Dios, simplemente tu vida no va a cambiar o no va a dar mucho fruto que digamos. Y ahora usted me dirá, pastor, mira, entendí lo que tú me estás diciendo, está muy bueno lo que me dices, perfecto. Quiero que un momento levantes tu mano así, pongas tu mano así. Imaginemos hipotéticamente que tú recibes el poder de Dios. ¿Estamos o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y ese poder de Dios, cierra tu puño, y ese poder de Dios entra a lo profundo de ti. ¿Lo tienes o no? Ok. ¿Y ahora qué hago con eso? Ya, y Dios empieza a lavarme y empieza a limpiarme. Qué bueno. Así como uña pancha, ¿no? Me limpia y me quita como hace y me quita toda la mancha. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué más hago, pastor? Y aquí viene lo tercero que tú y yo tenemos que entender. Mi experiencia con Cristo me lleva a compartir a otros acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. No sé tú, pero Dios me ha sacado. Perdonen que use esta palabra, por favor, no quiero ofender a nadie, pero Jesús me sacó de en medio de la basura. Me limpió, me dio un traje nuevo, me liberó de mis cadenas y me llamó su hijo. Sí, con todos mis defectos. Sí, con todos mis problemas y con todas mis taras. Pero este Dios me ama. Si no, no tendría sentido porque empezamos leyendo. Y ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y este y cómo se refiere cuándo va a pasar, cuándo va a ocurrir, en qué momento. Escúchame bien, tú puedes tener la escritura, 50 versiones de la Biblia, puedes escuchar mensajes, pero si ese y cómo no empieza en tu vida a decir, basta ya, empiezo a dejar que Dios empiece a trabajar por mí, no en tus fuerzas. Empiezo a dejar que Dios empiece a actuar en mi vida. Empiezo a dejar que esta forma natural que soy, Dios empieza a trabajar conmigo. Y ese y cómo tiene un inicio. Yo no sé si tú tienes ese y cómo, pero muchas veces por la mañana le pregunto a Dios, ¿y cómo vivo mi vida santa delante tuyo? ¿Y cómo camino? ¿Y cómo soy un buen esposo? ¿Y cómo soy un buen papá? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Sabes?
Cuando tienes un encuentro con Jesús, es como un camión que te atropelló a 180 kilómetros por hora y tú no vas muerto y no te rompiste ningún hueso. Tú no vas a ser igual. Tú no vas a actuar igual. ¿Sabes? Nunca antes en la historia del mundo ha habido tantos profesionales como hay ahora. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tanta información como lo hay ahora antes. Nunca antes en la historia de la humanidad es la comunicación tan sencilla como ahora. Nunca antes en la historia de la humanidad la tecnología ha avanzado tanto. Nunca antes en la historia de la humanidad los viajes son más fáciles. Y estamos en un momento preciso en donde la iglesia, si no entiende, si no comprende todas las ventajas y beneficios que tiene y la forma en la cual tiene que vivir, mira, nos estamos perdiendo de lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. ¿Sabes? Necesitamos nuevas políticas de educación. ¿Dónde están esas buenas personas y esos buenos maestros? Necesitamos gente que pueda pelear en medio, Señor, la batalla, en medio de la política y que no sean corruptos. Necesitamos gente que ayude a las ollas comunes. Necesitamos gente que pueda visitar centros de rehabilitación. Necesitamos gente que pueda caminar y enseñar las buenas nuevas, porque el Evangelio no es un libro simplemente llamada la Biblia, sino es todo un estilo de vida en la cual uno empieza a caminar y a entender de que por medio de ti Dios puede hacer grandes cosas con la forma natural que tú eres. ¿Sabes? Ese y cómo me llevó a mí a pensar si es que valía la pena ser cristiano. Ese y cómo me llevaba a reflexionar si había entrado a un bonito club social o es que Dios estaba incomodándome. Y un buen día, en una de esas cosas locas que Dios te permite vivir, comencé a entrar a las cárceles, al Santa Mónica. Y comencé a dar clases de verdades fundamentales. Y claro, tenía un grupo de presos, reas ahí, que nadie quería visitar. Y siempre en una esquina había una mujer muy delgada, morena. No tenía los dientes de aquí adelante. Siempre se paraba al final. Y cada vez que yo daba la clase, ella venía y se ponía al final, en una columna, y me miraba. Y todas las reas me decían: ten cuidado, pastor, no se acerque a esa persona. Esa persona asesinó a su papá. Está en la cárcel porque asesinó a su padre. Eso me inquietó más el corazón. Comencé a tratar de acercarme a esta mujer. Parecía una mujer de 45 años, pero tenía 23. Y cada vez que yo me acercaba, comencé a traerle medicinas, una manta. Nadie la visitaba. Nadie quería hablar con ella. Pero siempre habían algunas que me faltaban, pero ella siempre estaba parada en el rincón. Hasta que un día entablamos relación con Rosa. Así se llamaba, Rosa. Y comenzamos a conversar y ella me comenzó a compartir por qué estaba en la cárcel. Y me dijo: yo no puedo creer en el Dios que tú hablas y que tú predicas. Para mí me cuesta creer lo que tú estás diciendo. Porque cuando yo era muy niña, papá llegaba mareado, llegaba drogado con sus amigos y me entregaba a sus amigos para que hagan lo que querían conmigo. Y supuestamente él era el que debía protegerme. Y no había nadie quien me cuidara. ¿Y tú hablas de un Dios de amor? ¿Tú hablas de un Dios que te ama? ¿Tú hablas de un Dios que te perdona? Yo no tenía la respuesta. Yo no sabía qué decirle. Lo que sí sabía es que a esta mujer nunca nadie le mostró el amor. Y cada vez que iba a dar una clase, le llevaba comida y le llevaba cosas.
Un buen día Rosita no llegó y me preocupé. Fui a buscar y preguntar por ella y me decían que estaba en el Tópico, internada. Llegué al Tópico y ella me dijo, ¿sabes, pastor? Me han detectado SIDA por las continuas violaciones de parte de los amigos de mi padre. Alguien me contagió de SIDA. Yo recuerdo haberle dicho, Rosita, no sé si entiendes quién es Dios. No sé si entiendes que Él te ama. No sé si entiendes que Él quiere hacer cosas buenas. Mira, no lo sé, pero permíteme orar por ti. Y Rosita me impactó cuando me dijo, no te preocupes, pastor. Yo entendí el Evangelio. Yo sé que si me pasa algo, nos vamos a ver en el cielo. Regresé la siguiente semana y ya no encontré a Rosita. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Cuando tú me preguntas si el Evangelio vale la pena, por supuesto que sí. Si tú me preguntas si el Evangelio me es difícil vivirlo, por supuesto que sí. Si tú me preguntas que hay momentos oscuros en mi vida, claro que sí. Pero después caí en esta conclusión. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. ¿Sabes? Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé si te estás cuestionando si vale la pena ser cristiano o no ser cristiano. Pero no hay mejor forma de mostrar el Evangelio de Jesús exponiéndote tú a que otros puedan conocer de tu vida. No hay otra mejor forma de que la gente pueda entender este precioso libro que ha caído en nuestras manos si es que nosotros no nos exponemos a una sociedad cruda y perversa. No sé tú, pero ese ¿y cómo? Comenzó a dar vueltas en mi cabeza. ¿Y cómo? Comenzó a incomodarme. ¿Y cómo? Me llevó a tratar de caminar en la presencia de Dios siempre. Cierra un momento ahí tus ojos. Sabes, es muy difícil ser un hombre de paz o una mujer de paz si tú no tienes un encuentro real y genuino con Jesús. Porque como hace un rato lo vimos, andábamos en oscuridad. Y permíteme ir un ida y vuelta. Yo no sé cuánto tiempo vienes a la iglesia, no lo sé. Pero si ese y cómo no te incomoda, si ese y cómo no te hace reaccionar, si ese y cómo no te hace llevar más allá, déjame decirte que tú estás jugando a la religión. Pero si ese y cómo empieza a ser un hito en tu vida y empiezas a buscar a Dios y decirle, Señor, soy tan natural, tengo tantas cosas que no me agradan, pero necesito que el proceso de tu evangelio pueda venir en mi vida. O peor aún, de repente tú no has tenido un encuentro con Jesús. Y como leíamos hace un rato, estás ciego. Y las decisiones que has tomado te han llevado cada vez más a lo más profundo y al hoyo más profundo. Deja que Jesús tome el control de tu vida y dile, ¿sabes qué, Señor? Necesito tu perdón. Necesito que me alumbres con tu cruz. Necesito de tu evangelio. Necesito de tu perdón. Si esa es tu oración, no te voy a pedir nada, solamente quiero orar por ti. No te voy a pedir ni siquiera que vengas aquí adelante. Solamente quiero orar por ti. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús, levanta tu mano ahí para yo poder verte.
Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Arriba. Dios te bendiga ahí al fondo. A las personas, Dios te bendiga. Las personas que levantaron su mano, dile ahí, Dios te bendiga ahí al fondo. Dile ahí en tu corazón, Señor, necesito desesperadamente de tu amor. Señor, necesito de tu perdón. Mi vida es tan oscura que necesita la luz de tu evangelio. Ayúdame. Ayúdame. Y tú, querido hermano, si te has acostumbrado a venir y no entender que el evangelio es exponer tu vida, es peligroso exponer tu vida porque todo el mundo va a conocerte como eres. Dile, Señor, entendí ese y cómo. Comprendí ese y cómo. Ayúdame a mostrar el amor de Jesús a pesar de lo que soy. Gracias, Padre, Señor. Una vez más, gracias por tu preciosa palabra. A ti sea la gloria, a ti sea el honor y a ti te servimos. Amén.